Déjame que te cuente, limeño. Ahora que aún perfume el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la alameda, jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela. Hola a todos, ¿qué tal? Comenzamos un nuevo capítulo de este curso de programación de autómatas en el que vamos a hablar acerca de los dispositivos de campo de la planta, más concretamente de motores, válvulas y detectores de posición. Este tema, en principio, en la primera grabación que hice del curso, no iba incluido. De hecho, antes de este grabé 10 capítulos en los que me centraba principalmente en la programación, pero me dio la sensación de que faltaba algo en la explicación, que debía incluir por lo menos un tema en el que hablase de todos estos elementos. Es por ese motivo por lo que decidí hacer este capítulo. Antes de hablaros de los dispositivos de campo, os quiero presentar un vídeo de una instalación que yo programé. El vídeo concretamente no corresponde a esa instalación, sino a otra que es idéntica a la que yo programé, y fue tomado un año antes de que yo empezase ese trabajo. La máquina es una estampadora que se encarga de hacer latas de conserva concretamente. Meten una lámina metálica en un molde y posteriormente una prensa golpea, machaca la lámina contra el molde. El resultado es que de cada uno de esos golpes, una parte de la lámina, concretamente la que está situado bajo el cabezal que golpea contra el molde, se convierte en una lata de conserva, en el momento. Vamos a empezar el tema con un vídeo de cómo funciona esa estampadora. Posteriormente, al final del capítulo, una vez hayamos visto los elementos de campo principales, volveremos a poner el vídeo. Y entonces identificaré en cada parte de la secuencia qué elementos de campo de los que hemos visto en el tema son los que se están utilizando en la automatización de la máquina. Solo a nivel de curiosidad, pues comentaros que esta máquina la programé en el año 2010, en torno a, calculo, abril del 2010, y no hice yo solo la programación. O sea, de una parte, concretamente de lo que es la programación del servomotor, se encargó mi hermano y yo me encargué del resto de la máquina. Porque en este caso el control del servo no depende directamente del autómata, sino que tiene un propio controlador que se encarga de gobernar su funcionamiento. Un propio controlador también programable del estilo de un autómata. Así pues, os dejo con la grabación. Bueno, como veis, tiene cierta complejidad el automatismo para controlar la máquina. Si queremos entender el funcionamiento de una máquina así, no nos queda más remedio que desmenuzarla en pequeñas partes y analizar cada una por separado. Es por ello que ahora vamos a empezar el estudio de los dispositivos de campo, en el que se verá una gran parte de los elementos de control que se utilizan en la máquina estampadora. Lo que voy a explicar a continuación va a ser de especial utilidad para aquella gente que llega a este curso procedente de un mundo distinto al de la electricidad. Por ejemplo, pues un ingeniero informático. Si sois electricistas y tenéis ya experiencia en el cableado de sistemas automáticos de control, probablemente podéis omitir esta parte y saltar a la siguiente. Ahora bien, si eres recién llegado a este terreno, esta explicación que voy a dar no está de más. Voy a procurar que sea muy sencilla,
algo pensado para gente que no tiene ni idea del tema, ¿vale? Me voy a centrar sobre todo en lo que nos va a hacer falta a nosotros como programadores de autómatas. Empecemos. Voy a comenzar hablándoos de un elemento que es fundamental en la automatización industrial, que es el motor. Para entender mejor la explicación, antes de empezar a hablar directamente del motor, os voy a hablar de un sencillo caso, o sea, un circuito compuesto por una toma de corriente, una bombilla y un interruptor. Algo que me imagino que os será bastante familiar de vuestras casas, etc. Un comentario acerca de la toma de corriente. La toma de corriente va conectada a lo que le llaman una fuente de tensión. Una fuente de corriente alterna que genera una diferencia de potencial entre un extremo y otro extremo de la fuente. Es eso que le llaman diferencia potencial lo que hace que cuando unimos un extremo y otro de la fuente con un conductor eléctrico, circule una corriente eléctrica por el cable. Muy bien, volvemos a la diapositiva anterior. Fijaos, ahora mismo el circuito, que es lo que aparece pintado de color azul, está abierto, ¿vale? El interruptor lo tenemos abierto. Entonces, aunque hay una diferencia de potencial en la fuente de tensión, no podrá circular corriente eléctrica por el circuito. Ahora bien, en el momento en que se cierra el interruptor, pasa a circular una corriente eléctrica por el circuito. Esa corriente eléctrica pasa por el filamento de la bombilla, que se calienta y emite luz. Decimos que la bombilla está convirtiendo la energía eléctrica en luz y calor. Entonces, abro el interruptor, no circula corriente, la bombilla no ilumina. Cierro el interruptor, ahí sí que pasa a circular corriente y la bombilla se ilumina. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es reemplazar la bombilla por lo que le llaman motor, que es un dispositivo que ya veremos que se encarga de convertir la energía eléctrica en energía mecánica, es decir, en movimiento. Aunque esto no es exactamente cierto, lo que sí os pido es que os imaginéis el motor por dentro como si fuera la bombilla, ¿vale? Es decir, como si la corriente va a pasar a través del interior del motor. No tiene filamento, sino que tiene bobinados, pero imaginaos, para los que sois recién llegados al tema, pues que tiene un filamento como una bombilla, ¿eh? Pues bien, mientras el interruptor esté abierto, el motor no hace nada. Pero en el momento en que cerramos el interruptor, la diferencia de potencial entre ambos extremos de la toma de corriente hace que circule una corriente por el motor. El resultado es que el eje del motor, que es este trozo de cilindro que veis aquí en un extremo, comienza a girar. De tal forma que podemos decir que el motor está convirtiendo la energía eléctrica en el movimiento de un eje, el giro de un eje, es decir, en energía mecánica. Lo interesante de esto es que podemos acoplarle al eje del motor un montón de dispositivos, que ya os adelanto que son dispositivos típicos que nos encontramos en casi todas las plantas industriales que vamos a tener que programar. Por ejemplo, podemos acoplar el eje del motor a un camino de rodillos, de tal forma que cuando el interruptor cierre, el motor girará, y al girar hará desplazarse a lo que haya encima del camino de rodillos. Si eres electricista y estás viendo esta parte del tutorial, habrá cosas con las que lógicamente no estés de acuerdo. Entre otras, pues que el acoplamiento entre el motor y el camino de rodillos pues no se puede hacer de forma directa, sino que hace falta una reductora, una relación de engranajes, ¿no? Si yo no hablo nada de todo esto es por dos motivos. Mira, uno, porque no es mi especialidad, o sea, ni es mi función ahora mismo en este curso. Mi función es la de explicaros programación. El segundo motivo
es porque no quiero sobrecargar el curso. Quiero centrarme en lo fundamental, en lo que necesita un programador para aprender programación. De tal modo que en esta parte de tutorial me estoy limitando a dar una explicación muy sencillita, el estilo de explicación de dibujos animados para niños pequeños, y lo hago con un fin únicamente didáctico, ¿vale? Para que quede más claro todo este tipo de cosillas para la gente que viene de un mundo distinto al de automatización o la electricidad, ¿no? Después ya vosotros, los electricistas, como profesionales del tema, tendréis que reuniros con el programador. Si sois vosotros programadores, pues ya nada, claro, no hace falta. Pero en principio el electricista se tiene que reunir con el programador y explicarle todas las cosas que el programador tiene que saber de este estilo, ¿no? En caso de que haga falta que la sepa. Y claro, ahí ya como profesionales que sois del tema, pues lo podéis explicar pues con mucho más rigor que el que lo estoy explicando yo ahora mismo, ¿no? Bueno, pues hecho este pequeño inciso, podemos continuar. Os decía que un motor se puede conectar a muchísimos dispositivos de planta. Mirad, no solamente caminos de rodillos, sino también, por ejemplo, tornillos sin fin, como este que veis aquí. Es un tornillo de Arquímedes, seguramente muchos lo conocéis, que no avanza, gira, y al girar, por su forma, hace que el material que está, digamos, entre él y un tubo avance, se desplace. Os voy a enseñar un momentito un vídeo que grabé en una instalación industrial, concretamente una depuradora, en la que se ve como el giro del tornillo hace que el material ascienda por un tubo. No se llega a ver el material, pero bueno, se intuye que es eso lo que pasa, ¿no? Y no solo tornillos sin fin, podemos conectarle también bombas de achique de un pozo, que al girar hacen que el agua se desplace desde el pozo hasta otro pozo, ascendiendo por una tubería. El famoso rascador de grasas que trataremos más adelante en otro tema del capítulo, que no es más que un carro con una rasqueta de superficie que avanza a lo largo de un canal que está lleno de agua. Su función es la de limpieza. Con esa rasqueta limpia el agua, pero para avanzar previamente, si os fijáis, tiene aquí un cable que pasa por un juego de poleas. Alguien tira del cable. El que tira del cable es el motor. Al tirar del cable, el carro se mueve. Bien, lo único que os quiero decir, lo que quiero que quede claro, es la enorme importancia que tiene el motor en la automatización industrial, puesto que de su funcionamiento depende a su vez el funcionamiento de un montón de dispositivos de planta, ¿vale? Que de otra forma, sin el motor no habría que nos moviesen, en este caso concretamente el motor eléctrico. Ahora que ya os he dado una pequeña idea de lo que es el motor, quiero hablaros de un elemento que tenemos que conocer los programadores, o sea, tenemos que saber que existe, que le llaman el contactor. Para ello volvemos a nuestra sencilla representación de fuente de alimentación, interruptor y motor. Veréis, el contactor es un interruptor, o sea, va a desempeñar la función que desempeñaba el interruptor chiquito que os tenía dibujado ahí en la diapositiva. Lo que pasa es que es un interruptor con más funcionalidad que un interruptor de los de, por ejemplo, una llave de la luz. Tiene más funciones que las que tiene una llave de pared de la luz. Como programadores que os vais a dedicar a la programación industrial, hay tres conceptos aquí que quiero que conozcáis. O sea, tenéis que saber, cuando os hablen de estos temas, saber de qué os están hablando. Son los conceptos de orden de marcha, contacto principal y contacto auxiliar. Todo ello referido a nuestro contactor. Quiero empezar por lo más fácil, por el contacto principal. El contacto principal es el contacto que se intercala en el medio de circuito entre el motor y la fuente de alimentación. Una anotación. Por ese contacto normalmente va a circular mucha corriente, ¿eh? ¿De acuerdo? No van a circular unos poquitos miliamperios como en electrónica. Va a circular bastante más corriente. O sea, hace falta un contacto potente, poderoso, digamos, que no se nos vaya a quemar a la primera de cambio por la circulación de la corriente. Bien, tenemos entonces el contacto principal. Luego
también importante, hay lo que le llaman el contacto auxiliar. Es un contacto mucho más pequeño que el principal, es mucho menos resistente a la circulación de corriente que el principal. Es que no está pensado para que por él circule la corriente que va a circular por el motor. Está pensado para ser un elemento de información. Pensad que este contacto auxiliar, si yo lo intercalo en un circuito de 24 voltios de continua, en el que haya un LED, por ejemplo, un LED de color verde, cuando este contacto auxiliar cierre, el LED se va a encender, y cuando el contacto auxiliar abra, el LED apaga. Tal forma que en algún punto, pues en un sinótico, en el frontal del cuadro eléctrico, donde sea, tendremos un LED que nos indica si el motor está en marcha o está parado. Ya os digo, este contacto auxiliar se va a usar como elemento informativo. ¿De qué manera funcionan el contacto principal y el auxiliar? Están sincronizados. Cuando el contacto principal abre, el contacto auxiliar también abre. Y cuando el contacto principal cierra, el contacto auxiliar cierra. De tal modo que el estado del contacto principal y el auxiliar es siempre el mismo. Lo único que cambia es la función de uno y otro. La función del contacto principal es habilitar o deshabilitar el paso de corriente por el motor, y el contacto auxiliar tiene de función informar a otros dispositivos, ¿no?, de cómo está el contacto principal. No es más que eso. Además del contacto principal y el contacto auxiliar, el contactor tiene otra cosa más. Tiene una bobina que actúa a modo de electroimán. Mirad, cuando no circula corriente por la bobina, el imán está apagado. Entonces el contacto principal está abierto. Para que os hagáis una idea, es como si hubiese un muelle acoplado al contacto principal que lo obliga a mantenerse en esta posición abierta. Pero en el momento en que circule corriente por la bobina se nos convierte en un imán. Vence la resistencia del muelle y atrae la chapa del contacto principal. Es decir, hace que el contacto principal cierre. Exactamente como veis en esta diapositiva. Ha cerrado el contacto de la bobina del electroimán, circula corriente por la bobina y atrae a la chapa del contacto principal. Entonces, claro, como podéis ver, lo que va a suceder es que al cerrar el contacto principal va a circular corriente por el motor, y el motor se va a poner en marcha, lógicamente. A este contacto pequeñito de aquí, que le da o quita corriente a la bobina, le llamamos la orden de marcha del contactor. Ya os adelanto que una de las funciones del autómata, muy importante, es la de cerrar o abrir el contacto de orden de marcha. Así pues, de esta forma el autómata va a ser el encargado de poner en marcha un motor o pararlo. No va a ser el único que tenga control sobre la marcha y paro del motor. Vale, normalmente en los cuadros eléctricos se colocan, por ejemplo, selectores o pulsadores de funcionamiento manual que digamos que puentean la labor del autómata, están en paralelo con el autómata de alguna manera, y mediante ellos también se puede ordenar el arranque y paro del motor actuando sobre este contacto de orden de marcha. Veremos en el siguiente capítulo de qué manera el autómata puede manipular el contacto de orden de marcha de la bobina del contactor. De momento, por hoy, no os quiero decir nada más acerca del orden de marcha. O sea, quiero que os quedéis con estos conceptos: contactor, y dentro del contactor, contacto auxiliar principal y orden de marcha. Siguiente cosa que tenéis que saber qué es un térmico. Un térmico es una protección que se coloca en el circuito para que, si se da el caso de que el motor se recalienta, esa protección corte el circuito. El térmico puede cortar el circuito desde el punto y hora que es un interruptor. Vale, no es más que eso, un interruptor. Y está preparado para detectar sobrecalentamiento en el cable. En caso de que detecte sobrecalentamiento, en caso de que detecte que está circulando una intensidad más grande de lo que debería, va a abrir el contacto principal.
Como veis en esta diapositiva, se produce sobrecalentamiento y al cabo de un tiempo el contacto principal del térmico abre y corta el circuito. Quiero que veáis que el térmico, pues para nosotros los programadores, pues va a tener menos complejidad que el contactor, en el sentido de que solamente va a constar de contacto principal y contacto auxiliar. El contacto principal es el que se encarga de deshabilitar o habilitar el paso de corriente por el motor. Tiene que ser entonces un contacto fuerte, un contacto robusto, preparado para soportar el paso de corriente. Y el contacto auxiliar, al igual que en el caso del contactor, no es más que un contacto informativo. Es un contacto más pequeño que está sincronizado con el contacto principal, ¿vale? De tal forma que el estado del contacto auxiliar y el de principal es siempre el mismo. Y ya para acabar con lo que tenéis que saber básico de los motores, quiero mostraros cómo representan esto eléctricamente los instaladores eléctricos. Ellos disponen de una representación simbólica, a la que llaman esquema eléctrico, que tenéis que por lo menos conocer un poco. Os tiene que ser familiar porque va a ser frecuente que a la hora de hacer un trabajo de programación los instaladores eléctricos os entreguen toda esta documentación, de la cual por otra parte vais a poder sacar cosas muy útiles también. Entonces conviene que la conozcáis. Mirad, la representación es esta que os indico aquí. Por una parte, pues pongo el circuito sencillito de juguete con el que estuvimos explicando todas estas cosillas, y a la derecha, más abajo, os pongo la representación eléctrica. No pongo la representación eléctrica de todo lo que os comenté. Por ejemplo, en esta representación eléctrica no se habla nada acerca de lo que es la orden de marcha del contactor, pero sí se habla acerca de lo que es el circuito, digamos, de potencia, el circuito por el que corre la corriente que alimenta al motor. A esto le llaman el esquema de fuerza. Después hay otro tipo de esquema en el que aparece la orden de marcha también del contactor y le llaman esquema de maniobra. Pero para no complicar este primer tema, lo vamos a dejar en la representación eléctrica de fuerza nada más. Mira, teniendo los dos dibujos uno al lado del otro, es muy sencillo entenderlo. Os identifiqué por una parte en el dibujo de juguete y en el esquema eléctrico, os identifiqué contactor y térmico, ¿vale? Para que veáis la simbología que utilizan los instaladores eléctricos. Hay algún elemento más en el esquema de fuerza, como por ejemplo ese que llaman F1, que son fusibles, que eso sí, todo el mundo sabéis lo que es un fusible por la instalación eléctrica de vuestra casa. Y luego la toma de corriente, en vez de representarla con un enchufe, como hice yo en el dibujito, pues representan con tres cables, ¿no? L1, L2, L3. También veréis RST. Una pequeña aclaración. El hecho de que veáis todos los interruptores por triplicado se debe a la toma de corriente que han escogido para alimentar este motor. Es lo que llaman una toma de corriente trifásica. Es distinta al enchufe al que estáis acostumbrados. Digamos que esta toma de corriente trifásica todo tiene que estar por triplicado. Así, en el contactor no puede haber un único contacto de fuerza. Tiene que haber tres contactos de fuerza. En el térmico igual, o sea, no puede haber un único contacto principal, tiene que haber tres. Para los que no tenéis ni idea, acabáis de llegar a este tema, imaginaos, lo más fácil os va a ser imaginar que el motor tiene tres filamentos internos, ¿no? Recordando el ejemplo de la bombilla, pues el motor tiene tres filamentos internos, lo cual implica que va a haber tres circuitos por separado. Para que el motor arranque, tiene que haber corriente por cada uno de esos tres filamentos. Esta es, por tanto, una peculiaridad de ese sistema de alimentación eléctrica que le llaman el sistema trifásico. Un sistema que es de lo más habitual en el mundo de automatización, pero en el que a mí no me interesa profundizar ahora mismo en este tema para no liaros. A mí lo que me interesa es que hayáis comprendido los conceptos fundamentales que tratamos acerca del contactor, el térmico, el motor. El resto son añadidos que iréis aprendiendo sobre la marcha.
Bien, lo único que os quiero comentar es que os fijéis también un poco en los símbolos que utilizan los eléctricos para sus esquemas. Fijaos concretamente en este rectangulito que colocan dentro del térmico, ¿vale? Esa especie de pulso, de oscilador, ese cuadradito, es una típica representación de una protección térmica, ¿vale? Y luego poco más os quiero decir acerca de este tema, para no sobrecargaros. Sigamos. Como programadores de automatización industrial, otro elemento que tenéis que conocer es la electroválvula. La electroválvula no es más que un grifo, como el que tenéis en el lavabo de vuestro cuarto de baño, pero es un grifo que se acciona, se comanda con una señal eléctrica. El principio de funcionamiento es el mismo que el de un contactor, es decir, va a haber un electroimán que cada vez que reciba corriente atraerá a un contacto, hará que se cierre un contacto. En el momento en que quitemos la corriente, un muelle obligará al contacto a volver a su posición inicial, la posición de reposo. En esta animación se ve muy bien el principio de funcionamiento de una electroválvula. Aquí el tema es que vamos a tener un elemento que no se ve en esta animación, pero es un compresor. Hay toda una tubería, un circuito neumático que no se está viendo aquí, y el compresor se encarga de generar presión de aire en ese circuito. Aquí la idea es que el aire entre por esta tubería que dice A y salga por la que dice P. El electroimán de la válvula es este de aquí. La orden de marcha se da con este pulsador. Este pulsador, cuando cierra, lo que hace es hacer circular una corriente por la bobina del electroimán. Vamos a ver cómo actúa. Fijaos, ahora mismo el interruptor está abierto, entonces no hay circulación de aire entre A y P. Si yo ahora activo el pulsador, fijaos lo que sucede. El electroimán tira de ese cuerpo metálico hacia arriba y permite la circulación de aire entre A y P. En el momento en que yo suelto el pulsador, ese núcleo metálico vuelve a su posición inicial, es el muelle el que lo obliga a volver a su posición inicial, y queda interrumpida la circulación de aire entre A y P. Para saber más acerca de las válvulas, os recomiendo que consultéis recursos que tenemos a nuestra disposición en Internet. Hay en concreto una página educativa muy interesante, cuya dirección es esta que veis aquí, www.areatecnologia.com, en la que se muestran ejemplos de circuitos neumáticos en los que se ve muy claramente el funcionamiento de la válvula. Y no solo su funcionamiento, sino también una gran cantidad de funciones que puede desempeñar la válvula. Vamos a verlo. Bien, esta es la página de la que os hablo. Como veis, tiene una gran cantidad de secciones relacionadas con la tecnología. Y concretamente tiene un apartado de neumática. El apartado de neumática contiene gran cantidad de información acerca del tema que nos puede ser muy útil a la larga como material de consulta. Está todo explicado de una forma muy clara, muy sencilla, y nos da la opción de descargar un programa de simulación de circuitos neumáticos. Este de aquí dice descargar Neumatic. Yo lo descargué. Os comento, el programa tiene una serie de circuitos ya implementados que podemos simular. Vamos a ver uno de ellos que aclarará en gran manera la función de las electroválvulas.
Aquí en este circuito lo que quieren hacer es comandar mediante una electroválvula un cilindro neumático. Un cilindro neumático como los que veréis por ejemplo, en una conservera, el típico cilindro que sirve para desviar dentro de un camino de latas. O sea, las latas van por un camino y llegado a un punto pues hay un desviador que, dependiendo de ciertas condiciones, desvía unas latas hacia un camino o bien las deja ir por otro. O sea, una bifurcación, ¿no? Y un cilindro neumático que dirige el tráfico hacia un camino o hacia otro. Aquí, en esta simulación, por ejemplo, nos representan el compresor con este circulito. Ya pone ahí fuente de presión. Esto es el compresor. La válvula es esta de aquí. Dice válvula de 3 vías y 2 posiciones. Bien, las vías son los orificios de entrada y salida de la válvula. Efectivamente hay 3. Y luego hay 2 posibles posiciones. En esta posición queda cortado el camino que va desde el compresor hasta el cilindro. Sin embargo, en la otra posición queda conectado directamente el compresor al cilindro. Nos da la opción de simular la válvula, o sea, vamos a poder provocar la excitación de la bobina electroimán pinchando en este pulsador de aquí. Fijaos, si pinchamos, el electroimán va a hacer que la válvula cambie de posición. ¿Veis lo que ocurre, no? El cuerpo del cilindro se llena de aire que viene del compresor y el cilindro sale. En el momento en que soltamos el interruptor, un muelle interno dentro del cilindro lo obliga a volver a su posición inicial, es decir, lo hace retroceder. Como veis, la animación es muy didáctica, está muy bien explicada. Yo estuve echando un vistazo a la página y tiene un montón más de animaciones como esta que dejan muy claro el tema. Ahora un detalle, esto es un ejemplo de circuito neumático. A vosotros como programadores os conviene saber que también hay lo mismo, pero con aceite en vez de con aire. Le llaman circuito hidráulico. Los circuitos hidráulicos se usan normalmente cuando se necesita mucha fuerza, cuando tenemos que mover cargas muy pesadas. Por ejemplo, un elevador, suponeos un elevador de palés que tenga que cargar con una carga muy pesada, o sea, subirla y bajarla. Pues lo normal es, en lugar de utilizar aire, utilizar un circuito hidráulico con aceite y una bomba hidráulica en vez de compresor, porque eso genera una fuerza muy grande, ¿vale? Adecuada para mover ese tipo de cargas pesadas. El esquema de funcionamiento sería el mismo, ya digo, lo único que cambia es que en lugar de trabajar con aire, vamos a estar trabajando con aceite. A continuación pasamos a ver dos elementos que son únicamente de tipo informativo. Son los finales de carrera y los detectores inductivos. Empezamos por los finales de carrera. Mirad, no son más que contactos que se accionan mecánicamente por dispositivos móviles. Es decir, va a haber un dispositivo móvil que va a chocar, por decirlo de alguna forma, con el final de carrera. Y como resultado del choque va a provocar el desplazamiento de un contacto. En esta diapositiva os pongo una foto de cómo es un final de carrera. El contacto va unido mecánicamente a esta pieza de aquí. Es una pieza que lleva una ruedecita en un extremo. El dispositivo toca contra esa ruedecita, toca esa rueda, mejor dicho. El resultado es que esta palanquita metálica se desplaza hacia abajo, o sea, gira hacia abajo. Y al desplazarse de esa forma, el contacto que va unido a esa palanca abre. En el momento en que el dispositivo móvil abandona esa posición en la que está en contacto con la rueda del final de carrera, la palanca del final de carrera vuelve a su posición inicial. Es este muelle de aquí el que la empuja de nuevo a su posición inicial. Os voy a poner un ejemplo de la utilidad de los finales de carrera. En concreto, pues he escogido un ejemplo de un elevador de palés que podéis encontrar, ya os digo, en muchas fábricas, por ejemplo una conservera.
El final de carrera es este que represento aquí, con el recuadro a trazos. Imaginad que el elevador está bajando. Nosotros lo que queremos hacer es detectar de alguna forma que el elevador llegó a su posición más baja, la posición inferior. Para ello colocamos un final de carrera en la posición que os indico. El elevador está bajando. En el momento en que llega abajo, fijaos lo que sucede. Toca la ruedecita de final de carrera y el resultado es que como esa ruedecita está unida mecánicamente al contacto de final de carrera, el contacto abre. De esta forma, bueno, pues lo que estamos consiguiendo es darle una información al autómata a través de este contacto de que el elevador llegó a su posición inferior. El autómata entonces tendría que mandar que pare la bajada del elevador, que se detenga. Si en lugar de detectar la posición inferior del elevador queremos detectar la posición superior, pues colocamos otro final de carrera más arriba, de tal modo que si el elevador está subiendo y llega arriba, se acciona el final de carrera del elevador arriba y el autómata ordenará el paro de la subida del elevador. Además de final de carrera, os vais a encontrar con otros tipos de detectores, concretamente, por ejemplo, fotocélulas y detectores inductivos. La función que desempeñan para vosotros como programadores va a ser la misma que la que desempeña el final de carrera, esto es, detectar una posición de un dispositivo móvil. Lo único en que se diferencian es en la forma en la que trabajan, porque en el final de carrera el contacto informativo que nos interesa a nosotros, que es el que le interesa al autómata, se accionaba porque el dispositivo móvil lo accionaba mecánicamente, es decir, contactaba con él y lo cerraba. En el caso de las fotocélulas y los detectores inductivos, el funcionamiento es un tanto distinto. Las fotocélulas, por ejemplo, tienen un emisor y un receptor de luz. La fotocélula detecta la cantidad de luz que llega al receptor. En el caso de la fotocélula de barrera, si colocamos un objeto entre el emisor y el receptor, no llegará al receptor la luz del emisor, entonces abrirá un contacto. En el caso de que no haya objeto entre el emisor y el receptor, toda la luz del emisor llegará al receptor y entonces la fotocélula cerrará el contacto. Al fin y al cabo, lo que está haciendo es lo mismo que final de carrera, es detectar la posición de un dispositivo móvil, pero la detecta de una forma distinta a lo que lo hace el final de carrera. Esta explicación que os di es válida, digamos, para lo que le llaman fotocélulas de barrera. Después hay las fotocélulas de reflexión sobre objeto, que digamos que el funcionamiento es un poquito distinto, pero muy parecido. He seleccionado una página web de internet en la que hay una animación muy buena de Flash, en la que se ve el funcionamiento de una fotocélula de reflexión sobre objeto. Os pongo ahí la dirección web, es de la empresa IFM. Aprovecho para comentaros la importancia que puede tener en vuestro aprendizaje todos los recursos que nos pone a nuestra disposición la web. No me cansaré de repetir que tenéis un montón de recursos multimedia muy útiles, explicaciones muy buenas que sirven para complementar lo que estamos viendo en estos temas. Ahora que tenemos a nuestra disposición todos estos recursos tan buenos, lo último que debemos hacer es desaprovecharlos. Vamos a ver entonces esa animación de la empresa IFM, que ya os advierto que es buenísima animación. Empecemos. Aquí os hablan del montaje de la fotocélula, le damos a continuar. Sigue hablando de otras características de la célula.
Fijaos, es fascinante. Han ajustado la fotocélula de la siguiente forma. Mirad, el emisor y el receptor están uno al lado del otro, en la cajita de color amarillo-naranja. La luz sale del emisor, se refleja sobre el objeto, que en este caso es la cinta, y una parte de ella retorna al receptor. Retorna una cantidad de luz X. En el momento en que nosotros pasemos el objeto por debajo, cambiará la cantidad de luz que retorna al receptor. Pues bien, con estos ajustes que ha hecho el técnico, ha memorizado la cantidad de luz que retorna cuando no hay objeto, que es como lo veis ahora, y la cantidad de luz que retorna cuando hay objeto, que es como se vio hace unos segundos. Ahora la fotocélula, una vez que está configurada, va a funcionar de la siguiente forma. En función de la cantidad, va a ver la cantidad de luz que le llega al receptor y la va a comparar con esos valores que tiene memorizados. Si la cantidad de luz coincide con la que tiene memorizada correspondiente a cuando hay objeto debajo, entonces la célula va a cerrar un contacto. En caso de que no sea así, va a abrir el contacto. Es una auténtica maravilla. Y ahora vamos a lo mejor. Vamos a ver ya en funcionamiento la célula. Observaréis estas lucecitas que tiene aquí, cómo cambian de color. Ese cambio de color va a significar que cambia de estado el contacto. Vamos a verlo en funcionamiento. Es muy bonito. Fijaos en las luces, cómo van a cambiar. ¿Veis? Cerró contacto, abrió contacto. Cerró contacto, abrió contacto. Una auténtica maravilla. Después, otro tipo de detector muy habitual también en el control industrial es el detector inductivo. Es un detector de proximidad, un detector de metal. Si pasamos algo metálico, por ejemplo la punta de un destornillador, cerca de esta cabeza de color azul, el resultado es que el detector va a cerrar un contacto, avisándonos de que hay algo metálico cerca de él. En el caso de que retiremos el objeto metálico, que lo pongamos a cierta distancia de la cabeza azul, el detector va a abrir el contacto, de tal forma que podremos conocer la posición del objeto siempre y cuando éste disponga de un saliente metálico, que en ese caso, siempre que el saliente pase cerca del detector, entonces el detector cerrará el contacto. Sabrá el autómata de esta forma que el objeto está en la posición del detector. Abajo os muestro también una web de la que podéis sacar bastantes animaciones multimedia. En concreto, por ejemplo, YouTube. He escogido una animación de YouTube en la que se ve la utilidad de estos detectores inductivos. Fijaos cómo avanzan las botellas por una cinta. Mirad. La botella acciona la chapa, la chapa toca la cabeza del inductivo y este cierra el contacto que llega al autómata. Fijaos qué maravilla de animación. En principio vamos a dejar aquí el tema de los detectores. O sea, vimos estos tres finales de carrera, fotocélulas, inductivos. Hay más tipos de detectores, ya os lo advierto. Estos son muy habituales, pero hay más tipos. La función de todos ellos es la misma, ¿vale? Informarle al autómata de que algo está en una posición determinada. Bien, ya para terminar, os quiero hablar de un tema del que os quise hablar cuando empezamos a hablar del contactor, pero no lo hice para no sobrecargar el capítulo en esa parte, ¿no? Estábamos introduciendo un montón de conceptos nuevos y no quería complicar más las cosas. Pero eso sí, no quiero irme de este tema sin haber concretado antes esta cuestión. De lo que os quiero hablar más en detalle es de la orden de marcha que le damos
al contactor. Para los que no sepáis del tema, quiero explicaros cómo le da la orden de marcha el autómata al contactor. Mirad, tenemos aquí el contactor. Este es su contacto principal y esta es su bobina de excitación. Lo que se hace es añadir un elemento más entre autómata y bobina de excitación del contactor. Un pequeño elemento que se llama relé. El relé funciona de manera análoga a un contactor, pero es más pequeño. Está pensado para un menor consumo de corriente. Una anotación, una observación. Pensad que el autómata es electrónica, eso significa corrientes bajas. El contactor es electricidad, que significa corriente alta. Vale, es una cosa a tener en cuenta ya de entrada. Fijaos cómo es el proceso. Cuando el autómata quiere darle orden de marcha al contactor, lo que va a hacer es hacer circular una corriente entre este extremo y este otro, entre estas dos conexiones al autómata. Al hacer circular esa corriente, primero cierra este contacto, el del relé, lo que provoca que cierre el contacto principal del contactor, puesto que en este caso está circulando una corriente por la bobina de excitación del contactor. Cuando el autómata quiere dejar de dar la orden de marcha, sencillamente deja de hacer circular esa corriente por la bobina del relé y el resultado es el que veis en la diapositiva. El principal motivo de colocar un relé en este proceso es para aislar el autómata del resto de la instalación. Porque sucede que, por ejemplo, hay determinadas cargas que son altamente inductivas. Imaginaos que la bobina del contactor es altamente inductiva, tiene una inductancia alta. Como sabéis, una bobina, el comportamiento típico es que trata de oponerse a los cambios bruscos de corriente. Entonces, si yo ahora mismo abro el circuito, va a haber un cambio brusco de corriente. De haber circulación de corriente por la bobina de excitación del contactor pasa a no haber corriente. Entonces la bobina va a reaccionar intentando mantener la corriente. ¿Cómo? Generando una elevada diferencia de potencial entre sus extremos. ¿Veis? Abro el circuito y os represento en color amarillo la diferencia potencial que se genera entre los extremos de la bobina. En determinados casos esto puede producir un arco voltaico en el contacto del relé, como veis en el dibujo. Un pequeño rayo durante un intervalo diminuto de tiempo. Lo suficiente, eso sí, para que el relé se queme. Daos cuenta de que si no hubiéramos puesto este relé intermedio y hubiéramos conectado directamente el autómata al circuito de la bobina de excitación del contactor, el que se habría quemado no habría sido el relé, sino el autómata. En la práctica sucede que no se va a quemar todo el autómata, pero sí una parte de él. Normalmente lo que le llaman una tarjeta de salida se va a estropear. Y el tema está en que es mucho más cara la tarjeta de salidas del autómata que ese pequeño relé intermedio, con diferencia además. Por no hablar de los daños que ocasiona a mayores, o sea, derivados de esta situación. No es lo mismo que quede inservible la orden de marcha de un único motor que la orden de marcha de, por ejemplo, 15 motores, como sucedería si se quemase la tarjeta del autómata. Si se quema un motor, malo será que no haya, a lo mejor, otro más que haga la función de reserva, es decir, que haya preparado otro circuito para otro motor que nos haga de reserva, con lo cual podríamos salir del paso. Si se quema la tarjeta de salidas del autómata, lo más probable es que agotemos todas las posibles reservas que existan en la planta. Bien, en principio no os quiero decir nada más acerca de la orden de marcha, Solamente tenedlo en cuenta, es un tema bastante importante que conviene saber y que además os arroja bastante luz acerca de cómo el autómata ordena el arranque de un motor. O sea, cuál es el
es todo el entramado que hay alrededor de la orden de marcha de un motor. Bien, a nivel de curiosidad, también quiero comentaros que podemos aprovechar esta característica del relé, que es hacer de aislamiento galvánico entre autómata y el resto de instalación, no solo para contactores, es decir, para órdenes de marcha, sino que lo podemos utilizar para detectores, para lo que es información de entrada del autómata. Si el electricista considera que un determinado detector puede dar problemas, puede optar por un esquema como este: utilizar un relé intermedio entre detector y autómata. Como veis, el conexionado es muy parecido al del caso del contactor, pero digamos que está invertido. Ahora al autómata no va la bobina de excitación del relé, sino que va al contacto del relé. Para la bobina de excitación se prepara un circuito aparte en el que se incorpora el detector. Al igual que en el caso del contactor, si sucede que el detector da problemas y quema algo, lo que va a quemar será el relé intermedio entre autómata y detector, y no quemará el autómata. Pues muy bien, en principio por hoy nada más de teoría. Vamos a volver ahora al vídeo de la máquina estampadora y os voy a identificar en cada parte de la secuencia algunos de los dispositivos de campo que hemos visto en el tema. Como la velocidad de la máquina es bastante grande, pondré a cámara lenta el vídeo en algunas partes y añadiré un texto explicativo en pantalla. Así pues, volvemos al vídeo. En la máquina estampadora se utilizan más elementos de los que hemos visto en el capítulo. Lo que sucede es que no se aprecian bien en la grabación y por eso no os puse un texto explicativo, ¿no?, referente a ellos. Pero vamos, utilizarse se utilizan, seguro, y en gran cantidad además, ¿eh? Tiene una gran cantidad de detectores la máquina, ya sin ir más lejos. Bueno, pues en principio por hoy eso es todo. Dejamos aquí el tema. Espero que os haya sido interesante. Así que por hoy nada más. Os habló Jorge Labora. Nos vemos en el próximo capítulo. La alameda, a menudo que la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Ahora, compadre, déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento.